Bueno, doctores, ¿cómo están? Buenos días. Continuamos con este curso con miras al examen de residentado 2018. Pues ahora veremos, ya iniciando el módulo 2, el capítulo o la especialidad de neonatología, ¿correcto? Muy bien, vamos a comenzar con la primera clase, en la cual habla de fisiología fetal, transición feto-neonatal, ¿no? Luego, atención de recién nacido, y dentro de la atención, pues, lo que es la evaluación de recién nacido con los datitos que no debes olvidarte. ¿Correcto? Muy bien, quien les habla es el doctor John Ortiz. Comenzaremos con la clase. Muy bien, doctores. Vamos a recordar entonces la primera parte, que es fisiología fetal. ¿Ya? Algunos de estos datos que vamos a mencionar hoy día ya estábamos mencionándolo también en lo que era la parte de embriología, ¿ya? Pero bueno, acá lo vamos a remarcar y vamos a decir otro dato más que tienen que ver mucho con lo que es fisiología fetal y la transición feto-neonatal. ¿Ok? Muy bien. Recordemos entonces un poco de fisiología fetal, dentro de ello circulación fetal. Vamos con lo primero. Lo primero que tienen que recordar, doctores, no se olviden por favor, la circulación del adulto es una circulación en serie, continua, a diferencia de la fetal, que es una circulación en paralelo. ¿Ya? Primer dato, la circulación fetal es una circulación en paralelo. ¿Y por qué es una circulación en paralelo? Debido a los shunt. ¿Correcto? Si te preguntan por qué la circulación fetal es circulación en paralelo, debido pues a que la circulación fetal tiene sus shunt. ¿Y cuántos shunt, doctor? Tiene 3 shunt, que lo vamos a ver dentro de un momento, secuencialmente. ¿Correcto? Muy bien. Y ya te voy diciendo, doctor, ¿y qué permite que los shunt se mantengan abiertos? Te voy mencionando, luego lo vas a entender más. Se mantienen abiertos gracias a que la resistencia vascular pulmonar está aumentada y la resistencia vascular periférica está disminuida. Doctor, ¿y qué permite que la resistencia vascular pulmonar esté aumentada y la periférica está disminuida? El nivel de oxígeno en el feto. Por eso acá, otra flechita que lo lleva a esto, es la hipoxemia fetal. Y desde ya te voy diciendo, la hipoxemia fetal es normal, fisiológico, es más, te podría decir hasta necesario. ¿Por qué? Porque la hipoxemia fetal permite que la resistencia vascular pulmonar esté aumentada, la resistencia vascular periférica disminuida. Eso permite que los shunt estén abiertos y eso hace, pues, eso define a la circulación fetal, que es una circulación en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? No olvides entonces ese marco general. Por eso es una circulación en paralelo. Muy bien, entonces vamos a describir, ¿correcto? Primero, un esquema de la circulación fetal. Vamos a hacer una diapositiva acá, en blanco, para que ustedes hagan un esquema, o recordar el esquema de la circulación fetal, ¿correcto? Miren, luego vamos a ir al anterior, que es un esquema que también creé. Tenemos por acá a la placenta. Esto que quede bien remarcado, por favor. Tenemos por acá la placenta, ¿ok? De la placenta tú sabes que brinda, pues, lo que es la arteria, discúlpame, la vena umbilical, ¿correcto? Esta es la vena umbilical. ¿Por qué lo pone en rojito, doctor? Porque justamente es aquella que te va a brindar el nivel de oxígeno para el feto, ¿ok? Circundando a la arteria, o disculpe, a la vena umbilical, va a haber 2 arterias, que le voy a poner en negrito, que están rodeando a lo que es la vena umbilical, ¿ok? Muy bien. Estas arterias umbilicales, que son 2, no te olvides, son 2 arterias umbilicales. ¿Cuál es el sentido del flujo de las arterias umbilicales? Desde el feto hacia la placenta. Del feto a la placenta. En cambio, ¿no? En cambio de la vena umbilical, que es una sola vena, eso es lo normal, va de la placenta hacia el feto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a remarcar esas cosas entonces. Listo. Esta arteria, que está el ombliguito, esta vena umbilical, disculpen, va a ir en la parte intraabdominal, se dirige en sentido hacia arriba, ¿correcto? Y cuando se dirige hacia arriba da 2 ramitas. Una rama, que lo voy a poner acá a izquierda, no es que sea así, esquemáticamente lo voy a poner a la izquierda, que es chiquitita, esta rama de acá.
Y otra rama que es un poco más importante, más grande y hasta tiene nombre propio, ¿ok? Que se va para, lo voy a dibujar acá, para el lado derecho, ¿ok? Esta rama que está dirigida en el esquema hacia la derecha se va a unir con otra vena. Dibujemos por acá el hígado. Vamos a ponerlo al hígado de color negrito. ¿Qué te parece? Voy a poner acá al hígado de color negrito. ¿Ok? Tú sabes que detrás del hígado va a pasar una gran vena que viene a ser la vena, ¿te acuerdas? La vena cava inferior. No te olvides. Detrás del hígado pasa una gran vena, ¿ok? Que es la vena cava inferior. Ahí es donde va a llegar esta ramita, ¿no? De la vena umbilical. Esta rama es muy importante, tiene nombre propio. Pongámosle su nombre, negrito. Lo voy a poner número 1. ¿Por qué número 1? Porque es el primer shunt, anatómicamente hablando. ¿Cómo se llama? El conducto venoso de Arancio. Conducto venoso de Arancio. ¿Correcto? Que se dirige a la vena cava inferior. ¿Ok? Doctor, ¿y la rama izquierda a dónde se dirige? Se dirige a otra vena. Voy a dibujarlo por acá. Una vena que va directamente al hígado. ¿Cómo se llama esa vena? La vena porta. ¿Correcto? A ver, mejor voy a dibujar una flechita por acá. Esta es la vena porta. Conclusión. La vena umbilical intraabdominalmente se divide en dos. Una ramita chiquita que va hacia la vena porta y una rama muy importante que tiene su propio nombre que se dirige a la vena cava inferior. Esta ramita que tiene su propio nombre es el primer shunt. Se llama conducto venoso de Arancio. ¿Correcto? Conducto venoso de Arancio. Pregunta, escucha bien, ¿eh? Del 100% de sangre que llega de la vena cava, discúlpame, de la vena umbilical, del 100% de sangre que llega de la vena umbilical, un 50% se va a la vena cava inferior mediante el conducto venoso de Arancio y otro 50% se va a la vena porta. ¿Correcto? Estoy hablando en volumen, no estoy hablando de saturación. Volumen, ¿correcto? 50 a la porta y 50 a la vena cava inferior. El que se va a la vena cava inferior lo hace a través del conducto venoso de Arancio. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Esta vena cava inferior sigue su recorrido hacia arriba. ¿A dónde? Hacia el corazón. ¿No? Si acá dibujamos más o menos hacia el corazón, en este sentido. Correcto. Llega hacia el corazón. Por acá arriba, ¿a qué parte llega? A la aurícula izquierda, aurícula derecha, ¿no? Ahí está, aurícula derecha. Por acá arriba también llega otra gran vena, que viene de la parte superior del cuerpo, conocida como la vena cava superior. ¿Correcto? Muy bien. Oiga, doctor, ¿y por acá esta vena porta llega al hígado? Sí, llega al hígado. ¿Y del hígado no sale nadie? Sí. ¿Quién sale? Las suprahepáticas, ¿no? En la cual van a llegar a la vena cava inferior, al fin y al cabo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Listo, entonces el flujo sigue para arriba. Oiga, doctor, ¿y las arterias umbilicales qué le ocurre? Primero recordemos las arterias del abdomen. Recuerden que por acá, si yo dibujo la parte inferior de un cuerpo, por ejemplo, miren, miembros inferiores, abdomen, ¿ya? Más o menos así. Por acá tenemos la gran aorta abdominal, ¿sí o no? Esta aorta abdominal se divide en dos, ilíaca derecha e ilíaca izquierda. Y a la vez esta se divide en dos, la ilíaca derecha externa e interna y la ilíaca interna y externa del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Recuerden que por anatomía de abdomen, eso lo han tenido que ver, la arteria ilíaca derecha externa y la arteria ilíaca izquierda externa, a través, cuando pasa el conducto, o discúlpeme, el ligamento inguinal, debajo del ligamento inguinal, se convierte en ¿qué? En arteria femoral. Correcto, muy bien. En cambio, estas de acá, las internas, van a irrigar toda el área pélvica. Ahí es donde llegan las arterias umbilicales. Entonces las arterias umbilicales no se van para arriba, sino se van para abajo.
Una, vamos a ponerlas así, seguiditas, esquemáticamente nomás. Una se va a ir, a ver, lo ponemos por acá. Una se va a ir por acá, hacia la arteria ilíaca interna de este lado, y esta hacia la arteria ilíaca interna del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Esquemáticamente hablando. Muy bien, ya sabes dónde llegan las arterias umbilicales, ¿ya? Muy bien, listo, sigamos. Recuerda, ¿quién lleva la sangre más oxigenada? La vena umbilical. Mira, rojita la sangre. Voy a ponerlo acá, rojito, 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 rojito. Por acá también rojito, 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 rojito. Pero miren acá, se junta con la sangre que viene de la vena cava inferior. Sigue un poco rojo, sí, un poco más rojo, se oxigena un poco más. Sangre muy oxigenada, rica. Esta sangre llega acá con este flujo. Un flujo se va para la aurícula, se queda en la aurícula, pero un flujo importante de la vena cava inferior se va directamente hacia el foramen oval, para que pueda llegar ¿a dónde? Hacia la aurícula izquierda. Doctor, está bien, un poco de sangre se queda en la aurícula derecha, sí, pero un buen flujo importante de sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda a través del foramen oval. ¿Ok? Doctor, ¿y qué estructura permite que este flujo se vaya, un flujo importante se vaya hacia la aurícula izquierda? Acá hay una estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? La válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio. ¿Ya? Si te preguntan, ¿qué permite que el flujo de la sangre muy rica, muy oxigenada, de la vena cava inferior, pase directamente hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval? Es pues la válvula de Eustaquio. ¿Ya? Muy bien. Al fin y al cabo, doctor, ¿qué ocurre? Al fin y al cabo, se llena la aurícula derecha, ¿no? Se llena la aurícula izquierda y tienen que pasar pues a través de las válvulas auriculoventriculares hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo, discúlpeme, derecho ya que izquierdo. ¿Correcto? Muy bien. Ventrículo derecho e izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por acá tenemos pues que sale lo que es la arteria, ya sea arteria pulmonar por este lado y la arteria aorta por este lado. Estos se van a unir a través de un shunt. ¿Ok? Si describimos anatómicamente, el foramen oval que está por acá es el segundo shunt. Foramen oval. ¿Ok? Y o agujero oval. Y este es el tercer shunt, el ductus arterioso. Entonces, ahí están los tres shunt. ¿Ok? Doctor, ¿y esa arteria pulmonar a dónde tiene que llegar? Pues tiene que llegar hacia los pulmones. En cambio, esta aorta, ¿a dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a toda tu economía. ¿No? Ahí está, te dibujo, mira, igualito. ¿Ok? Tiene que ir por acá y por acá. Oye, doctor, ¿cuánto volumen le da? No se olviden, el gasto cardíaco del corazón se divide en dos. Un gran volumen es dominado por el ventrículo derecho. El lado derecho del corazón maneja 65% del gasto cardíaco fetal. En cambio, en el lado izquierdo solamente domina un 35% del gasto cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia del adulto, cuando se establece la circulación del adulto es al revés. El adulto maneja su lado izquierdo 65% y su lado derecho 35%. O sea, se invierte esto. Por lo tanto, doctores, en adulto, ¿quién domina? En adulto, ¿izquierda o derecha? Izquierda. En cambio, en feto, ¿quién domina? Lado derecho. Otra pregunta, ¿quién maneja más presiones? En adulto, ¿izquierda o derecha? Izquierda. ¿Correcto? En feto, ¿quién maneja más presiones? El lado derecho. Doctor, ¿y por qué? Por esto. El feto tiene una resistencia vascular pulmonar elevada. Lo hemos dicho. Como su pulmón, es decir, esta arteria pulmonar va a sufrir
va a luchar para que pueda irrigar el pulmón. Oiga, doctor, de acá sale 65%, sí, de la arteria pulmonar sale 65%. ¿Y cuánto llega al pulmón? Al pulmón solamente llega un 7 a 8%, casi nada. ¿Ya? O sea, llega poquito, sí, poquito. Doctor, digamos 8%, pongamos, ¿ya? Para hacer una resta fácil. 8%. 65 menos 8, fácil, 57. Es decir, ¿dónde se va ese 57? Se va por el ductus arterioso. ¿Hacia dónde? Hacia la aorta. ¿Se dan cuenta? Oiga, doctor, este arteria pulmonar lucha, es decir, el ventrículo derecho lucha. Por eso el ventrículo derecho o el lado derecho del corazón maneja altas presiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? No olvidarse eso, por favor. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, y a la vez, oiga, doctor, pero acá tiene que tener menos presión, correcto. La resistencia vascular periférica, para que permita pues ese pasaje de sangre, ¿ok? Tiene menor resistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Oiga, doctor, ¿y por qué? Estoy evitando. ¿Y por qué, doctor, se da esto? No te olvides, esto de acá se da justamente porque el feto vive pues hipoxémico. Feto es hipoxémico y es normal. Todo esto se da por esto. Por ende, pregunta, el flujo, voy a poner otro colorcito, en azulito, el flujo de los shunt, ¿de qué lado a qué lado es? De derecha a izquierda, derecha a izquierda, no se olviden. El flujo de los shunt, su flujo va de derecha a izquierda. No se confundan, ¿ok?, con lo que son cardiopatías congénitas tipo CIA, CIB y PCA, que su shunt es al revés, de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto, doctores, es circulación fetal, no olvidarse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que teníamos que recordar sobre circulación fetal. ¿Estamos de acuerdo? La hipoxemia te lleva a que la resistencia vascular pulmonar esté elevada, te lleva a que la resistencia vascular periférica esté baja, eso permite que los shunts estén abiertos, y eso, pues, si los shunts están abiertos, hace pues que la circulación fetal sea una circulación en paralelo, a diferencia del adulto, que es una circulación en serie o continua. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Circulación fetal. Muy bien. Si volvemos al esquemita anterior, es parecido, solamente que acá te he puesto cuánto gasto cardíaco maneja. Miren, esos porcentajes, ubícate en la imagen. Esos porcentajes que tú ves ahí, lo he puesto en cada arteria o vena importante. Doctor, ¿y qué significa ese porcentaje? El gasto cardíaco que maneja cada vaso, cada arteria o cada vena importante. Por ejemplo, el lado derecho, ¿cuánto dominaba o cuánto manejaba? 65%, no olvidarse, 65%. En cambio izquierdo, 35%. De ahí acá sería 65%, un 8% se iba solamente para el pulmón, porque acuérdate que este tiene resistencia vascular pulmonar aumentada. Todo se va por acá, hacia la aorta. Por eso miren cómo cambia la coloración, ¿correcto? Se está mezclando sangre. Doctor, puede ser una pregunta maleada, ¿no? Aproximadamente, ¿cuánto gasto cardíaco va del lado de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda? 27%. Ya es maleada esa pregunta. ¿Ya? Es un aproximado, por si acaso. ¿Ok? Es una aprox. ¿Ya? ¿Cuánto gasto cardíaco maneja la parte superior del cuerpo fetal? 22%. Miren, 22% llega de arriba, de la parte de arriba del cuerpo, y también pues se le da 22% hacia la parte de arriba. Acuérdate, todo lo que tiene que llegar tiene que regresar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto del gasto cardíaco va hacia el corazón? Un 3%. ¿Ok? Regresa del corazón y va hacia el corazón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si te das cuenta, doctores, el que domina al fin y al cabo es el lado derecho del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Recordemos otros datos. A ver, veamos lo que he escrito acá. La vena umbilical corrobora esto. La vena umbilical
¿te acuerdas cuando llegaba de la placenta? El 50% del volumen, no te confundas con el gasto cardíaco. Ten cuidado cuando leas esto. Ahí dice 50% de ¿quién? De la vena umbilical. Un 50% de la vena sí va a la porta y otro 50% sí va mediante el conducto venoso de Arancio hacia la vena cava inferior. ¿Ya? Por favor, repasen eso, no se olviden. No te olvides la válvula de Eustaquio. Importante recordar, ¿para qué era la válvula de Eustaquio? Permitía que el flujo de la vena cava inferior, que era muy oxigenado, un buen flujo, se vaya directamente hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. Eso es lo importante acá. Muy bien, ahora veamos saturación de oxígeno. Oiga, doctor, que no es lo mismo saturar ciertas partes, o sea, no es la misma saturación en todo el cuerpo, no. La saturación de oxígeno, si tú quieres saturar con un pulso oxímetro, por ejemplo, un feto, la saturación de oxígeno va a variar dependiendo de qué parte del cuerpo esté saturando. Hay partes que son más oxigenadas y otras partes que son menos oxigenadas. Una prox, miren doctores, una prox. He agarrado estos datos. Por ejemplo, la vena umbilical, ¿cuánto saturación de oxígeno? 80%, bien oxigenada. La vena cava inferior, antes del ductus venoso, 26%. ¿Correcto? La vena cava inferior, después del conducto venoso de Arancio, o sea, después que se junte con la sangre que viene de la vena umbilical, mire cómo sube su saturación, 67%. Si yo quiero saturar la vena cava superior, 25%, mira, bajísimo. Si quiero saturar la arteria pulmonar, 52% de saturación. La aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta manejan 62% de saturación de oxígeno. Y la aorta descendente, ¿no? 58%. ¿Qué, doctor? ¿Por qué baja? Porque es la aorta que se ha juntado o se ha mezclado con la sangre que viene de la arteria pulmonar mediante el ductus arterioso. ¿Ya? Entonces te das cuenta, conclusión, la saturación de oxígeno del feto varía dependiendo qué parte del cuerpo fetal esté saturando, o esté con el poxoxímetro, entre comillas. ¿Ya? Conclusión, doctores. Pero doctor, y si me preguntan por ahí, ¿cuánto podría ser aproximadamente, en general, así, en promedio, siendo buenos, la saturación de un feto? 65%, 60-65%. Doctor, ¿y dónde saca ese dato? Ese dato lo saco porque cuando nace un feto, disculpen, nace un nuevo ser, ¿correcto? En el primer minuto de vida, todo recién nacido tiene 60-65% de saturación. Y en el primer minuto no ocurren muchas cosas, así que se parece a la de un feto. Conclusión, primer minuto de vida, 60-65% de saturación. No olvidarse, ¿ya? Muy bien. Otro dato que me gustaría que te acuerdes en lo que es circulación fetal, los órganos más oxigenados. Por orden, doctores. El primer órgano más oxigenado, ¿cuál es? Por dato anatómico. Lógica, chicos. Si la vena umbilical es la que tiene más saturación de oxígeno, 80% según mi dato acá, ¿a dónde llega primero? ¿Cuál es el primer órgano que se pone en contacto con la vena umbilical? El hígado. Por lo tanto, ¿cuál es el órgano más oxigenado? Hígado, por dato anatómico. El segundo órgano más oxigenado es el cerebro. No te olvides, hígado, cerebro, segundo órgano, y el tercero, miocardio. Primer órgano más oxigenado, hígado, segundo, cerebro, tercero, miocardio. ¿Ok? Otra cosa, apúntalo, datito, otra cosa, ¿cuáles son los órganos más importantes para el feto? ¿Por qué es importante para el feto, doctor? Porque el feto va a priorizarlos. El feto es inteligente, prioriza ciertas partes del cuerpo para darles más oxígeno. Por ejemplo, ¿cuál, doctor? Cerebro, primer puesto. El órgano que más prioriza el cuerpo fetal es el cerebro. Segundo órgano más importante para el feto, miocardio. Y el tercer órgano que va a priorizar es glándula suprarrenal. ¿Ok? Primero cerebro, segundo miocardio y tercero glándula suprarrenal. ¿Ok? Muy bien. Otro dato que debes acordarte es la presencia de los shunt, ¿no? Son 3 shunt, ya lo dijimos. El primero, por anatomía, por simple repaso anatómico, ductus venoso o conducto venoso de Arancio. Segundo, foramen oval. Y tercero, el ductus arterioso. Pregunta, ¿el
foramen oval. Y el ductus arterioso, ¿de dónde a dónde es su flujo? Derecha a izquierda. No olvidarse eso, por favor. Muy bien. Y no se olviden que pues hay una alta resistencia al flujo pulmonar y también una baja resistencia al vascular periférica, ¿no? Alta la del pulmón y baja la resistencia vascular periférica. ¿Correcto? Y todo esto gracias a ¿quién? A que el feto vive hiposémico. Listo. ¿Correcto? ¿Se entiende? Eso es circulación fetal, doctores. Pasemos al siguiente.